consenso. Y para eso se remitió, pese a que ya había un acuerdo, cedimos como bancada a que el tema vaya al grupo de trabajo. Segundo, no hay procedimiento, como ha señalado erróneamente alguno de los colegas, que establezca cómo se elabora el dictamen de la comisión. Esta es una prerrogativa suya, señor presidente, y así está en el reglamento. En tercer lugar, creo que es necesario dejar de postergar esta discusión y no estamos restringiendo derechos de congresistas. Se mantienen sus derechos constitucionales, pero sobre todo se respeta la voluntad del pueblo. Aquí no se trata de sancionar como erróneamente se quiere argumentar. Este es un tema de fondo que busca preservar la voluntad del pueblo. Y finalmente, ya hay normas penales y de sanción ética respecto de aquellos que se van de un grupo político a otro por dinero. Yo quisiera, presidente, que finalmente tengamos en cuenta que en Fuerza Popular hemos actuado en este tema con total apertura a la discusión. Son 3 sesiones que venimos postergando esta discusión y no ha habido mayor muestra de apertura y de generación de consensos para que este tema finalmente se escuche y se apruebe. Así lo exige la población y así debe hacer. Finalmente, rechazar tajantemente las aseveraciones que realiza el congresista Lescano. En Fuerza Popular no hay corruptos, en Fuerza Popular no pagamos a nadie, en Fuerza Popular no somos congresistas históricos que nos reelegimos de acuerdo a los intereses que en ese momento se establecen. En Fuerza Popular estamos aquí para servir al país y lo hemos demostrado, no buscamos reciclarnos de acuerdo a lo que nuestra conciencia en ese momento nos pide. Tenemos un pensamiento único. Gracias. Muy bien. Congresista Miguel Castro, para que haga la exposición del informe en minoría. Bueno, por 5 minutos, congresista, por favor. Señor presidente, conforme se tomó el acuerdo en esta comisión, nos reunimos en la Comisión de Trabajo, en el grupo de trabajo, a fin de emitir un informe respecto a la norma en cuestión. El dictamen o el informe en minoría establece, en el numeral 4 del artículo 37, que no podrán constituir nuevo grupo parlamentario ni adherirse a otro los congresistas que se retiren, renuncien, sean separados o hayan sido expulsados del grupo parlamentario, partido político o alianza electoral por el que fueron elegidos. El sustento de esta norma es evitar el nominalismo político. La experiencia durante los últimos tiempos ha demostrado que los congresistas son electos y al inicio de la etapa legislativa o durante el transcurso deciden optar por renunciar, retirarse y conformar o incorporarse a otro grupo político. Esto no es una tendencia solamente acá en el Perú, es una tendencia en muchos países de la región y de Europa inclusive. La idea o el objetivo es fortalecer la institucionalidad de las bancadas, porque de otro modo, de alguna manera implicaría una traición al electorado. Conforme manifiesta el señor Lescano que esto sería inconstitucional, es absolutamente contrario a lo que él señala. El artículo 94 de la Constitución Política del Perú establece que el Congreso elabora y aprueba su reglamento y que tiene fuerza de ley. Elige a sus representantes en la Comisión Permanente y las demás comisiones. La organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios. Es decir, que serán los grupos parlamentarios que regulen la conducta interna de los miembros que conformen su grupo. Si nosotros condicionáramos esta norma a situaciones, como es el caso de recibo de dádivas, intereses personales u otros, este es un tema absolutamente subjetivo de probar. O en todo caso, por cambio de ideología o porque de alguna manera se siente traicionado por su partido. Nosotros lo que tenemos que buscar es despersonalizar a los partidos. Lo que tenemos que buscar es fortalecer a las instituciones para que sean las instituciones que sobrepasen a las personas. Las personas y los congresistas simplemente terminan cumpliendo un mandato
y luego de terminar el mandato tiene que seguir prevaleciendo lo que es la institución. Quiero recoger 4 puntos que establece un autor español. ¿Cuáles son las consecuencias de promover o de alguna manera no limitar el transfugismo? Y acá tengo que hacer un paréntesis con el tema del transfugismo. El congresista Lescano está equiparando solo el transfugismo a un tema de entrega de dinero. Pero leyendo doctrina, la doctrina establece que el transfugismo es la traición a tu grupo. Congresista Lescano. Perdón, ya di 2 interrupciones. Por excepción. ¿Por excepción? Bueno. Solamente para aclarar, señor, nosotros no solamente pensamos que el transfugismo es recibir beneficios de carácter económico, sino recibir beneficios personales, subalternos, incluso ni siquiera subalternos, personales para sí o para otro, sin importarle los intereses generales del país. Ahí está en la fórmula del congresista Castro. Muchas gracias, solamente esa aclaración. Bueno, Congresista Castro. ese es un tema absolutamente subjetivo. En todo caso, si es que existirían los intereses personales, esos son totalmente penalizables. Deben ser materia inmediata de sanción, no solamente por parte del Congreso. En el reglamento de las bancadas, yo no creo que exista un partido político que en un reglamento deje libertad a sus afiliados o a sus congresistas que forman esta bancada, que les permitan realizar actos indecorosos o que se beneficien. Yo creo que el propio partido será el que sancione inmediatamente, como ya manifestó el congresista Becerril, que tuvimos una experiencia personal. El partido optó por sancionar al congresista que haya incurrido en algún tema que sea de beneficio personal o beneficio de terceros. Pero, centrándonos en el tema, si nosotros como congresistas queremos de alguna manera mandar un mensaje a la población en el sentido de que estamos haciendo un congreso diferente, un congreso que busca hacer las cosas correctamente, yo creo que este es un sentir general de la población respecto al transfugismo. Cuando uno asume una campaña electoral y se incorpora a un partido político, tiene que ser lo suficientemente responsable de analizar si al incorporarse a este partido político es sólido, estructurado y cuenta con la madurez suficiente para que en el camino, una vez que le toque ser gobierno o haya sido elegido para tener participación en el Poder Legislativo, no vaya a cambiar el rumbo de ideología o de alguna manera, como bien manifiesta, si se cometiera actos de corrupción por el partido político. Los partidos políticos no son los que cometen los delitos los cometen las personas, y las personas son las que son sancionadas. Y acá es hidalgo reconocer que nosotros hemos pasado por experiencias, y eso es un poco lo que hoy buscamos, rectificar lo que tuvimos como amarga experiencia, y hasta hoy sobrevivimos como fujimoristas. Las personas pagaron su responsabilidad y pagaron su culpa, pero como partido seguimos existiendo. Entonces, debemos defender la institucionalidad de las bancadas, la fortaleza de las bancadas. Si nosotros pusiéramos condicionantes para no permitirle a la bancada ejercer un derecho a control, en realidad debilitaríamos el sistema de partidos, perjudicaríamos la gobernabilidad, favoreceríamos a la corrupción inclusive, y deterioramos la cultura política democrática. Esta decisión que hoy día adoptemos en esta comisión, creo que está siendo esperada por el país entero, y es una muestra de desprendimiento personal de los congresistas que asumimos nuestra responsabilidad. Yo creo que es caer en el facilismo cuando una vez es incorporado a un grupo parlamentario y empieza su labor legislativa. Es muy fácil decir que este partido cambió de ideología o de rumbo político. Uno tiene que asumir el activo y el pasivo, y es responsable con el pueblo que le eligió. Porque al que representa finalmente es un grupo de votantes, y si el partido cambió de ideología o cambió de rumbo, este congresista debe permanecer los 5 años para el que fue elegido por ese proyecto político. Esa es una forma de responder a sus propios electores por el que fue elegido, que no solamente debe estar
sometido o no solamente de permanecer un partido cuando las cosas son bonitas, sino además, si el partido cambia de rumbo, debe asumir su responsabilidad cuando las cosas no funcionen. Es muy fácil invocar que el cambio de ideología, es muy fácil invocar que el partido se comete actos de corrupción. Y si se cometieran actos de corrupción, tu actitud fue negligente. Y si tú fuiste negligente de incorporarte a un partido político que no contaba con la estructura sólida, tendrás que responder tú ante tus propios electores por el daño que hizo el partido. Entonces, esta es una votación histórica, desde mi punto de vista, que no solamente hoy día lo estamos haciendo en el Perú. Estos son temas que han venido siendo tratados en Brasil, Argentina. De hecho, en Portugal, esta situación aún es más grave. En Portugal se establece inclusive que un congresista pierde su curul, porque es una forma de desmotivar o de generar incentivos positivos en aquellos congresistas que no sean nómades. Porque si la idea de todos, creo hoy día, es fortalecer los partidos políticos y generar institucionalidad, tenemos que darle eso lo que necesita nuestra estructura del Estado. Y una forma de darle estructura y solidez es fortaleciendo las instituciones, como es en este caso las bancadas. Señor presidente, con los argumentos expuestos, creo que esta comisión puede estar expuesta al debate a fin de que procedamos a la votación, señor presidente. Muy bien, habiendo sido expuesto el informe tanto en el extremo en que se refiere a la posición en mayoría y en minoría, vamos a someter a votación qué extremo del informe es considerado o debe ser considerado para el dictamen. Las personas que estén a favor, atentos por favor congresistas, los congresistas que estén a favor de incorporar el extremo en mayoría dentro del predictamen, sírvanse levantar la mano. A favor, congresista Ceballos, Horacio Pacori, Alberto Quintanilla, Mario José Cancio y congresista Jenny Vilcatoma. Los que estén en contra, sírvanse levantar la mano. Congresista Takayama, Vergara no vota. Congresista William Monterola, congresista Miguel Castro, congresista Trujillo, congresista Torres, congresista Patricia Donaire, Karina Beteta, Úrsula Letona, congresista Daniel Salaverry, Lourdes Alcorta, Héctor Becerril. Rechazado por mayoría. Vamos con los congresistas que se abstienen, sírvanse levantar la mano. Congresista Acuña, Belaunde y Velázquez Quesquén. Muy bien. Congresista Lescano apoya a favor de mayoría. Correcto. Ha sido rechazado el informe en el extremo que se señala en mayoría las recomendaciones. Vamos a pasar a la votación del informe. Estamos en votación, señor Quintanilla. ¿Cuánto es el resultado? Volvemos a votar. El informe en el extremo, a ver, congresista Quintanilla, para que no quede ninguna duda. El informe en el extremo, en mayoría sustentado por el congresista Johnny Lescano, los congresistas que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Congresista Lescano, congresista Ceballos, congresista Pacori, congresista Quintanilla, congresista Cancio, congresista Vilcatoma. Son 6 votos. Los congresistas que estén en contra, sírvanse levantar la mano. Congresista Takayama, congresista Wilmer Monterola, congresista Castro, congresista Trujillo, congresista Torres, congresista Donaire, Beteta, Letona, Becerril, Salaverry, Alcorta. ¿Cuántos son? ¿Cuántos votos? 11 votos. ¿10 votos a favor? ¿Alguna abstención?
Congresista Velázquez, congresista Belaunde, 2 votos. Ha sido rechazado por mayoría el informe en el extremo planteado por el congresista Johnny Lescano. Pasamos a la votación. Bien, esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. A ver, vamos a hacer Comisión de Constitución y nuevamente se está verificando votación la votación nominal. Congresista Lescano. A favor Congresista Lescano, estamos en votación nominal para evitar cualquier tipo de duda. Señor, a favor que se incorpore el dictamen, el informe en mayoría en el dictamen respectivo. Ahorita estamos hablando de mayoría. Así es. Correcto, del informe en el extremo en mayoría. Lescano. A favor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Pacori. Congresista Quintanilla. Congresista Takayama. Congresista Castro. Congresista Trujillo. En contra. Congresista Torres en contra. Congresista Cancio. A favor. A favor. Congresista Beteta. Accesitario. Congresista Donaire. Congresista Letona. Congresista Becerril. Congresista Salaverry. Congresista Alcorta. Congresista de Belaunde. Congresista Velázquez Quequén. Congresista Jenny Vilcatoma. No le escucho, congresista. A favor, señor presidente. A favor 6, en contra 9 y abstenciones 2. Ok, el resultado ha sido 6 a favor, 9 en contra, 2 abstenciones. El extremo en mayoría del informe ha sido rechazado. Ahora vamos a pasar a votación nominal nuevamente del extremo en minoría del informe. Congresista Lescano. En contra, señor, porque es inconstitucional. Muchas gracias. Estamos en votación. Congresista Ceballos. Congresista Pacori. Congresista Quintanilla. Congresista Takayama. Congresista Castro. Congresista Trujillo. Congresista Torres a favor. Congresista Cancio. Congresista Donaire. Congresista Letona. Congresista Becerril. Congresista Salaverry. Congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Congresista de Belaunde. Congresista Velázquez. Congresista Vilcatoma. Ok. Ha sido aceptada con 6 votaciones en contra.
9 a favor y 2 abstenciones. Muy bien. Teniendo en consideración que el predictamen considera el informe en minoría, procedemos a el debate del predictamen. Sí, congresista Velázquez Quején. Presidente, voy a justificar mi abstención, aunque poco posterior, porque estando de acuerdo en el criterio central, me parece que la fórmula que se plantea es lo siguiente. Aquí hay dos momentos que hay que trabajar. Lo que queremos es garantizar una línea de continuidad en la acción política en el Parlamento de lo que ha expresado la votación popular. Y lo vamos a graficar con casos concretos. O sea, aquí han habido parlamentarios que se han apartado de su bancada porque el jefe de su partido en segunda vuelta adhirió a una línea programática por la que ellos se consideraron que no habían sido elegidos. El caso Javier de Canseco, por decir, ¿no? Pero otra cosa es el caso del video Curi Montesinos. Entonces, no es verdad, es demagogia pura de aquellos que dicen hay que regular transfugismo, porque toda sanción en materia administrativa, penal, civil, administrativa, tiene que estar previamente establecida. Es cierto que hay parlamentarios como el que vimos en el video, que por una prebenda económica vendió su participación en una bancada para pasarse a otra. Hay otros que lo hacen con prebenda. Pero una sanción, los que hemos estudiado elementalmente derecho, básica, la conducta tiene que estar previamente establecida. Y no es verdad que no está. Lo que queremos es darle un carácter especial a la regulación. Porque si no, el señor Curi no hubiera sido sancionado, no hubiera sido procesado. Eso en el derecho penal común se llama cohecho. Entonces, ¿para qué hacernos bola, presidentes? Hay los que queremos responsablemente garantizar que no suceda lo que pasó en 2006-2011. Entraron 6 bancadas y terminaron 13 bancadas. Eso afecta la correlación de fuerza, los acuerdos políticos, los consensos que deben ser los que deben regular la vida de un parlamento. No es lo mismo, y yo he visto, presidente, mi experiencia en el quinquenio pasado, en que entraron 6 bancadas, terminaron 10 y 3 todavía independientes. He visto que al final de cuentas quienes se terminan entronizando y tomando la decisión en el Parlamento son aquellos que armaron bancadas administrativas y que no quiero cuestionar su conducta por qué razones y motivos, pero creo que eso distorsiona y erosiona la legitimidad de quienes han venido al Parlamento para representar intereses que se han canalizado a través de los partidos o de alianzas. Por eso es que mi proyecto era muy sencillo, proponer que aquellos que renuncien por algunas consideraciones que no tengan nada que ver con la comisión de ilícitos penales puedan renunciar, o aquellos que son separados o destituidos puedan actuar con sus derechos constitucionales. Y el congresista Lescano me tiene que dar la razón, porque nosotros hemos pugnado, tanto su partido como el mío, es que como habiendo superado la valla electoral, como el pueblo habiendo dicho nosotros queremos que 5 sean los parlamentarios apristas, una norma interna como el reglamento nos diga no, para que ustedes puedan presentar proyectos de ley, para que puedan hablar, tienen que ser 6. Entonces, el Parlamento ya corrigió esta decisión. Entonces, si queremos darle un sentido especial a la votación de los parlamentarios y calificar conductas ilícitas solo el Parlamento, entonces hagamos una discusión de esa naturaleza. Pero de lo que se trata, presidente, es impedir que hayan incentivos perversos en el reglamento que auspicie que se formen bancadas administrativas. Esto no tiene nada que ver con el tema del transfugismo, que podemos tratarlo y podemos profundizar en el tema. Entonces, la propuesta que yo hice en mi proyecto de modificación del reglamento era muy sencilla, que aquel que renuncia no puede armar bancadas parlamentarias ni puedan entregar otras, porque tampoco no puede ser eso tirado al costo del Parlamento. Cuando se arma una nueva bancada, hay voceros, oficinas, pero lo más grave que es lo económico es el tema de la distorsión que hay de la voluntad popular que se canaliza a través del voto. Entonces, si de eso se trata, mi propuesta no pretende imponer sanciones. Hay gente que legítima y decorosamente renuncia a un grupo parlamentario
cuando éste desvía de repente su línea, o tiene una posición frente a otro parlamentario, y un parlamentario dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, si él se retira y renuncia, ¿por qué vamos a castigarlo? Y aquí voy a por qué he votado en abstención, porque el proyecto del dictamen pido que pueda ser mejorado. Por ejemplo, mi propuesta decía que no pueden constituir un nuevo grupo parlamentario ni adherirse a otro. Los congresistas que se retiren, renuncien, sean separados. Pero a mí me parece que esta es una sanción que previamente no está calificada y por ende vulnera el principio de legalidad que debe tener toda sanción cuando dice, en este caso pierden el derecho de postular, de ejercer o asumir cargos directivos. ¿Qué pasa si la correlación de fuerzas cambia? Los que algo de experiencia tenemos en el Parlamento, el penúltimo y último año la correlación de fuerzas cambia. Si un parlamentario tiene derechos constitucionales, ¿cómo no va a tener derecho a elegir y ser elegido? Allá los que lo convoquen para formar parte de una fórmula en la mesa directiva, los que asumirán su responsabilidad. Pero el decir, pierden el derecho de postular, ejercer o asumir cargos directivos y funciones a los que hacen referencias, inclusive me parece que está mal planteado el texto, o yo estoy equivocado. Permíteme el reglamento, por favor. Solamente para terminar la idea, y le doy con mucho gusto al congresista la interrupción. ¿Qué dice? Dice, están los parlamentarios que renuncian, dice, pierden el derecho de postular, ejercer o asumir cargos directivos, funciones a los que hacen referencia los literales D y E I del artículo 22. ¿Qué dicen esos literales? Me parece que hay un contrasentido. Por eso creo que podemos corregir y mejorar el texto. El 22, el inciso D del 22, este es un reglamento antiguo, presidente, alguien se tomó mi reglamento y no me lo devolvió. Ya, perfecto. ¿Qué dice el artículo 22? Salvo que esté equivocado. ¿Qué prohibiciones hace esta norma, esta modificación del reglamento? El inciso D, a elegir y postular a los cargos de la mesa directiva del Congreso, de las comisiones, o ser designado miembro de la comisión permanente del Consejo Directivo. Y el principio de proporcionalidad y el principio de pluralismo se tiene que aplicar. Entonces, una cosa es para integrar las mesas. Todos sabemos que para integrar las mesas de comisiones y la mesa directiva son acuerdos, entendimientos políticos. Entonces está de más que se ponga, esto parece como una suerte de sanción, que no debe explicar. Pero lo que más me llama la atención y pido que los asesores le puedan explicar, dice que como castigo, los parlamentarios que renuncian, dice, no pueden solicitar licencia oficial para ejercer las funciones a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 92. ¿Y licencia por enfermedad? O sea que si el parlamentario renuncia a una bancada ya no puede pedir licencia por enfermedad. Pero acá está lo que dice, ve. A los que hacen referencia a los literales D e I. Y el I del 22 es esto, por eso es que he querido llamar la atención para corregir esta propuesta. El 22, ya no quiero seguir leyendo el inciso I del artículo 22, porque creo que ustedes me están dando la razón. Una interrupción me pidió el congresista Lescano, yo sí soy democrático, luego el congresista Víctor Becerril. Señor presidente, el congresista Velázquez nos da la razón. Nos da la razón. A nadie se le puede sancionar por una causa, sino por una causa. No puede sancionarse a todos sin ninguna causa. Y nosotros en el informe de mayoría ponemos causa. Si alguien se retira por beneficio económico o por interés personal para sí o para otro. Ponemos causa. El informe de minoría no pone ninguna causa, violando incluso mandato constitucional, que nadie puede ser sancionado sino por causa prevista en la ley. Entonces, señor, ahí está. Yo no sé por qué ha votado en abstención el congresista Velázquez, pero debió votar a favor del informe en mayoría. Pero bueno, así son las cosas. Gracias, congresista Velázquez, para que termine. No, me había pedido una segunda interrupción el congresista Becerril. Sí, Víctor Becerril. Gracias, colega del presidente. Solamente para acotar de que en el artículo 37 que hace alusión el colega Javier Velázquez,
no dice que pierden el derecho a elegir. Dice, en este caso pierden el derecho de postular. No es como usted manifiesta que pierden el derecho a elegir. Gracias. El derecho a elegir y ser elegido supone que la voluntad previa es postular. Bueno, en fin, pero presidente, a ver que me expliquen por qué un parlamentario que renuncia no por motivos de haber recibido una prebenda económica o algo ilícito, ¿por qué tenemos que hacer imponerle las provisiones contenidas en el inciso D e I del artículo 22? A ver, ¿no pueden pedir licencia por enfermedad? Hay un error, me parece que hay un error. Pero hay otro tema que quiero llamar la atención, presidente. Presidente, el querer establecer que los reglamentos internos de las bancadas se le pretenda dar de conocimiento al Consejo Directivo, el Consejo Directivo que va a ser el gran censor, o sea, los adversarios políticos que están representados legítimamente en el Consejo Directivo le dirán a una bancada, oye, tú tienes que hacer tal o cual cosa en función de tu reglamento. Esas son normas internas, absolutamente normas internas. Yo creo que la propuesta debe mantenerse tal y conforme está en el actual reglamento. Cada grupo parlamentario aprueba su reglamento interno que tiene efecto para todos, para sus integrantes nada más. Pero ¿por qué se ha remitido al Consejo Directivo? ¿Porque es una instancia decorativa o porque va a ser el gran censor de la conducta de los parlamentarios al interior de su bancada? A mí me parece esta norma peligrosa, señor presidente. Por eso es que hacía esta reflexión y no era el ánimo de querer entorpecer el que se apruebe una norma que es necesaria, pero a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Por eso pido que se puedan hacer esas correcciones y con mucho gusto procederemos a votar este dictamen. Se agradece sus observaciones, congresista Velázquez Quesquén, congresista Letona. Ya estamos dentro del debate del dictamen, ¿no? Okay. Gracias, presidente. Yo creo que a efectos de poder continuar con esta discusión, es importante, sobre todo para los colegas que no han podido revisar la Constitución o el reglamento, tener en cuenta que este proyecto busca preservar la indemnidad del grupo parlamentario. Y voy a leer el artículo 94 de la Constitución. El Congreso elabora y aprueba su reglamento, que tiene fuerza de ley, elige a sus representantes en la comisión permanente y en las demás comisiones, establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios, gobierna su economía, sanciona su presupuesto, etcétera, etcétera. Y el reglamento del Congreso señala en el artículo 37, referido a los grupos parlamentarios, que estos son conjuntos de congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo a las siguientes reglas. Numeral 1. Los partidos o alianzas de partidos. Lourdes. Los partidos o alianzas de partidos que logren representación al Congreso de la República constituyen grupo parlamentario. Entonces aquí no estamos hablando del congresista o de que se le restringen los derechos al congresista. Aquí lo que estamos hablando es de la necesidad de preservar la indemnidad del grupo parlamentario. ¿Quién me ha pedido? ¿Te concedo? Congresista Velázquez. Presidente, me parece que la colega me está dando la razón. Si mi propuesta es que aquel congresista que renuncie ya no puede organizar un grupo parlamentario ni puede integrarse a otro, supone que quedan indemnes las atribuciones que tienen los grupos parlamentarios y aquellos que no la integran, está de más explicitarlo en una norma y que aparezca como una especie de sanción, cuando es evidente que si un parlamentario ya no forma parte de un grupo parlamentario ni puede integrar otro, es evidente que no puede tener las atribuciones que manda el artículo 94 y que está desarrollado en el reglamento del Congreso. Gracias, congresista Letona. No es evidente, congresista. Creo que esta figura
pese, y por eso me he remitido a la lectura de la Constitución y el reglamento, requiere una precisión y el establecimiento de las consecuencias que esto amerita, porque es nuestra obligación, congresistas, respetar y garantizar que la voluntad del pueblo que nos ha elegido por pertenecer a un determinado partido político se mantenga. No puede ser que esa voluntad se restrinja. Y eso es lo que está pasando en la práctica. Mis colegas han aducido que esta no es una discusión de ahorita, es una discusión que se viene postergando con argumentos ridículos en algunos casos y argumentos que no se ajustan a la verdad en otros. Yo invoco a mis colegas a que preservemos, porque eso es lo que el pueblo nos ha pedido, que mantengamos la elección popular. Si no, pues cualquiera podría irse a cualquier lado y salgo elegida por un partido, imito a otro y de ahí me voy a otro. Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere aquí es que esa indemnidad del grupo político se mantenga. Y si eso no ocurre, haya pues una consecuencia que no determine la pérdida de los derechos que tenemos los parlamentarios, la iniciativa legislativa, como personas individuales, pero no como grupo político. Muchas gracias. Gracias. Congresista de Belaunde. Gracias, presidente. Tres observaciones muy puntuales en el ánimo de... Una interrupción, me solicitan. Adelante. En el caso del congresista Quisquén, referido al tema de los cargos directivos, yo creo que es importante recordar una experiencia Torres Caro, que de alguna manera fue incorporado en una vicepresidencia cuando él ya no formaba parte de un grupo parlamentario. Es decir, la idea es evitar incentivos perversos para que esto pueda ser materia de negociación, y no lo digo por nosotros, no lo digo por la coyuntura actual, sino estamos hablando de lo que tenemos que hacer es, y repito, al momento que hice el informe, de preservar la institucionalidad de las bancadas. En ese sentido, creo que tenemos que poner los candados suficientes para evitar cualquier acto que permita distorsionar la voluntad popular y que de alguna manera el electorado sienta que no es bien representado porque finalmente se representa a una línea política y por un partido que fue elegido. Gracias, congresista. Bueno, presidente, sí, la primera observación puntual se refiere al tema de las alianzas electorales. Y es más una duda, no es una postura firme, digamos, que es ¿qué sucede si la ley permite que las alianzas electorales se disuelvan una vez terminado el proceso electoral? ¿Qué sucede con los congresistas que son elegidos por esa alianza? Si tienes dos grupos, podrían ser bancadas de manera, imagínate, se eligen 10, 5-5, y se podrían dividir y formar bancadas distintas, o se estaría obligando a que, si bien ya terminó la alianza electoral y es legal y se ha disuelto frente a jurados en elecciones, tienen que mantener la alianza electoral en el Congreso. Yo quisiera que podamos discutir un poco qué es lo que queremos en ese caso. Congresista Salaverry, ¿le está pidiendo una interrupción? Sí. Sí, gracias. No, solamente me parece importante ese tema, que se le permita a aquellas alianzas que llegan al Parlamento poder disolverse, digamos, como alianza y cada uno formar un grupo parlamentario, siempre y cuando tengan 5 o más integrantes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la alianza llega con 9, 5 pertenecen a un partido y 4 al otro partido? ¿Podrán formar una bancada de 4? El reglamento no lo permite. Entonces ahí podría haber un contrasentido. Gracias. Entonces habría que discutir bien. Sí, entonces. Congresista Alcorta. Gracias. Yo voy a discrepar por con mi colega. excepción, porque es la tercera interrupción. Ay, muchas gracias. Presidente, gracias Alberto. Yo voy a discrepar con mi colega de bancada, Salaverry. Cuando las alianzas llegan al gobierno, a una elección y son elegidas como alianza, como tal se tienen que mantener, porque la gente vota y nos pasó en Unidad Nacional. Y nos pasó, yo he sido testigo de las dos, entramos como PPC en una alianza con Solidaridad, con los Acuña, con el señor, una alianza que éramos de 5, en Unidad Nacional.
y la alianza se rompió, porque era una alianza electoral. En el 2011 con Pedro Pablo Kuczynski igual, entramos con el Gran Sancochao, el grupo de Solidaridad, el grupo el PPC, el grupo de ayuda, el señor Lai y Alianza para el Progreso. Entramos y la alianza se rompió porque esa alianza electoral, la gente vota, en este caso en el 2006 votó por una marca, un hombre que se llamaba Lourdes Flores, por una marca y por todos sus productos que éramos los socios de esa alianza. Lo que no se puede es, la gente no sabe diferenciar quién pertenece al PPC, quién pertenece a Acción Popular o quién pertenece al APRA. La gente vota por un paquete. Y eso se debe honrar también, porque no puede ser que sea una alianza para entrar y se rompió. Tampoco puede suceder eso. Eso también es transfugismo en todo caso. Y es una traición al electorado, ¿no? Gracias. Congresista Belonde. Sí. Entonces, habría que revisar bien incluso la ley de orgánica de elecciones o la ley de partidos que señala y da la potestad de que las alianzas electorales se disuelvan una vez terminado el proceso electoral, para guardar la coherencia, ¿no? Si la ley permite que la alianza electoral se disuelva, los obligamos a mantenerse unidos en el Congreso. ¿Cómo funciona esto? ¿Es algo que queremos en el Parlamento? Lo planteo como duda para enriquecer el debate. Segundo, vinculado al tema del reglamento interno. Entiendo que lo que se busca con esta introducción, en el artículo 37, numeral 5, es asegurar que si una persona es expulsada de su bancada, se siga un procedimiento mínimo para asegurar que no es una expulsión arbitraria. Entonces, sugeriría que se señale ahí expresamente que los reglamentos internos tengan necesariamente establecido cómo se produce esta expulsión o esta separación y que esto, siguiendo la doctrina constitucional y lo que establece el Tribunal Constitucional, respete el debido procedimiento. Caso contrario, no logramos nada, simplemente señalando que el reglamento tiene que darse al Consejo Directivo, sino tenemos que señalar expresamente que se respeta el debido procedimiento. De esta manera evitamos la arbitrariedad y aseguramos que una expulsión cumpla pues con los requisitos mínimos. Estos dos elementos simplemente para enriquecer el debate, haciendo mía también la preocupación del congresista Velázquez Gesquén respecto a el tema de postulado, ejercer, asumir cargos directivos. Gracias. Congresista Vilcatoma. Por supuesto, señora congresista Alcorta. Gracias. En lo que estaba diciendo hace un ratito, es lo mismo, pues, porque a muchos de nosotros se nos ha acusado de transfugismo. Cuando tú entras en una alianza, yo entré con el PPC a una alianza por unidad nacional. La publicidad, la comunicación no fue pues de PPC, fue de unidad nacional, donde habían 5 partidos ahí metidos. Esa alianza entró y se disolvió. Luego, en el 2011, se entró con otra alianza, el PPC, Marisol Pérez Tello, Jair Bedoya, Uren, Raúl Castro, todos entraron en una alianza. La publicidad pues no era ya unidad nacional. El PPC entró en una alianza con una nueva comunicación que era el sancochado. Entonces, se nos atribuye por muchas cosas con una ignorancia absoluta o un aprovechamiento político. Sin embargo, y no solamente eso, sino que más, Daniel, me voy a acordar para no plagiarlo, incluye acá el tema del voto preferencial. En una alianza un partido ha quedado castigado, ha desaparecido. En un partido que tiene historia como el APRA, como Acción Popular, 2 veces gobierno, yo reconozco ese mérito. En el caso del PPC, que fue una alianza, ninguno en esa alianza fue reconocido, ninguno ha sido aceptado. Ese también es el valor del voto preferencial que tampoco se puede perder. Gracias, presidente, gracias, congresista. Muchas gracias, congresista Alcorta. Señor presidente, quisiera hacer 2 observaciones de carácter técnico, que incluso quise hacerlos en la sesión pasada, pero no se pudo. 2 motivos. El mandato congresal viene como un todo para lo que representa las funciones del congresista, los deberes del congresista, los derechos del congresista, las prohibiciones del congresista. Lamentablemente no se ha